Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta de Creo Participa, Esteban Bernal. Buenos días, asambleísta, bienvenido a nuestro programa. Quisiera tomarme un minuto simplemente para que podamos conversar sobre lo sucedido ayer en la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo ve usted el proceso en contra del vicepresidente Glass tras las declaraciones de José Concienciado Santos? Bueno, Janet, creo que el Ecuador aquí sí me va a permitir extraerme inclusive del tema de ser asambleísta o político y extraerme y manifestarle a la ciudadanía que el Ecuador sangra. El Ecuador realmente está indignado. Yo no creo que podemos entender como padres, como ciudadanos, como vecinos, como amigos, lo que está sucediendo en nuestro Ecuador. Lo que ha sucedido con el vicepresidente es inaudito. Creo que hemos llegado a los más altos niveles de corrupción de la historia del país. Creo que ahora, frente a este hecho, es imposible que el vicepresidente pueda desmarcarse de una responsabilidad que en principio, lo dijimos en la Asamblea Nacional, ya no solo de carácter político, sino penal. Y lo que ha sucedido en la Fiscalía General del Estado genera obviamente que el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros manifestamos que tiene una responsabilidad de carácter político en principio, y ahora se dilucida de que es un responsable de carácter penal. Todos los dedos apuntan al vicepresidente de la República como el responsable absoluto de los actos de corrupción más grandes de la historia de este país. Por ello es necesario que le demos un giro al Ecuador y ahí hemos contribuido literalmente con un granito de arena, porque la corrupción es tan grande que el tema de lo de la justicia es un aporte a la moralización del país. Así es, y en un segundo vamos con ese tema en el que usted ha puesto la carta principal sobre la mesa. Pero la estrategia del vicepresidente es clarísima. Él dice que no hay un cheque, no hay un depósito, no hay una transferencia hecha a su nombre, pero yo creo que los ecuatorianos tenemos que tener claridad de que aquí había un jefe de la organización y todos los delatores apuntan a que el jefe de la organización pues podría ser el vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué opina usted? ¿Y qué dicen las leyes? ¿Cómo conformar, cómo descubrir, cómo establecer, digamos, el camino para poder determinar quién estaba a la cabeza de esta organización? Mire, lo que pasa es que el vicepresidente ha caído en ser el jefe no solamente de la organización de corrupción que ha existido en el Ecuador, sino además también el jefe de esto que perversamente indigna a los ecuatorianos, que es un marco de cinismo en donde el Ecuador se ha imbuido a través de Alianza País. Nadie es culpable, no tienen absolutamente nada frente a semejantes actos flagrantes de corrupción que tiene el vicepresidente y que tienen toda la gente que a su alrededor ha girado en el marco del sector estratégico. Vea usted, son más de 6 ministros implicados, son funcionarios vinculados al vicepresidente. No existe la posibilidad alguna de que tenga para poder extraerse de esa responsabilidad de carácter penal y lamentable, porque en este momento si hubiesen vivisado, Janet, el juicio político en principio, quizá hubiese sido prudente para que el Ecuador a través de la Asamblea Nacional vea, conozca, profundice sobre los actos de corrupción. Sin embargo, lo blindaron. Dijeron no hay pruebas cuando nosotros habíamos presentado más documentación de la pertinente. Y hoy en día vemos que la Fiscalía de manera vergonzosa a nivel internacional está juzgándole a un vicepresidente de la República en funciones y que lamentablemente era un secreto a voces. Usted me pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Actuar con firmeza la sociedad, si las leyes no lo permitan, que sea la sociedad. La dignidad de los ecuatorianos que esté en juego no puede ser vulnerada por un abuso de cinismo del vicepresidente de la República, por un abuso de cinismo de Alianza País, y en ese contexto recuperar esa dignidad, y para ello tenemos que dar pasos en firmes en esa lucha contra la corrupción. Ojalá la consulta popular, que veo también ya empieza a desplegarse posturas por parte de Alianza País diferentes a las posturas de una gran sociedad que quiere un cambio estructural, que quiere un cambio verdadero para que el Ecuador tome los senderos del triunfo nuevamente como sociedad. Los políticos creo que en un momento dado han fallado. Hoy es la sociedad la que tiene que reaccionar. Simplemente para finalizar el tema, recordarles a todos que las grandes organizaciones delictivas de la historia mundial, siempre el que está a la cabeza no era el que firmaba ni el que recibía directamente ni las coimas, ni hacía directamente o cometía los asesinatos o los crímenes. Recordemos a la triste y fatal, horrorosa organización de Pablo Escobar Gaviria. ¿Acaso él era el que iba a poner las bombas en el DAS o que se bajó el avión de Avianca? No, pues físicamente iba otro, pero él era el jefe de la organización. Así es. Pero son los que anotan en iPad, ¿no? Claro, en iPad, súper modernos, mucha tecnología, hasta para corromperse. Pero, como usted lo decía en un inicio,
hay que también poner sobre la mesa el hecho de que la falta de justicia, la falta de independencia de nuestra justicia y pruebas también se han presentado a la luz pública ya demasiadas, diría yo. No pueden garantizar que se haya justicia en nuestro país y cuando se ve semejante estado de corrupción. Y eso es por la falta de justicia. Usted ayer, la Comisión de Justicia citó al presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc. ¿Y cuál fue el resultado de esta comparecencia? Bueno, yo creo que la Comisión de Justicia intenta, o diría yo, en este proceso que se anunció al país, dar a conocer uno de los hechos, Janet, uno de los hechos por los cuales nosotros juzgamos al presidente del Consejo de la Judicatura, que es el error inexcusable. Nuevamente, el doctor Yal expresó lo que ha venido haciendo en todos los medios de comunicación, una manera distinta de interpretar a su antojo lo que claramente determina la ley. El artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial establece sin titubeo alguno que ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios y funcionarias del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de decisión y en la elaboración de sus providencias. Lo que quiere decir que hay autonomía e independencia en la justicia determinada en la ley. Pero es el doctor Yal y es el Consejo de la Judicatura que ha hecho uso y abuso de esta figura del error inexcusable que ha sido criticada por todos los juristas del país, excepto los que tienen vinculación con Alianza País. Y todos los juristas han dicho claramente de que esto es un abuso y es una herramienta con la que el poder político ha perseguido a la justicia ecuatoriana. A cuenta de que tenemos que salvaguardar a los ciudadanos, también estoy de acuerdo que hay que salvaguardar a todos los ciudadanos, a los cuencanos, a los azuayos, a los ecuatorianos en su contexto. Y obviamente ese salvaguardar a los ecuatorianos tiene que venir de la mano de la ley. Solo un juez puede determinar un error inexcusable, no una instancia administrativa. De ahí el incumplimiento de sus funciones, porque no es posible de que haya personas ajenas a la función judicial, que es un Consejo de la Judicatura, que haga una determinación de lo que significa un error inexcusable. Ahí nomás se rompe toda autonomía y principio de independencia de la justicia. Y no lo digo yo, lo dicen todos los juristas, lo dice el propio doctor Baltasar Garzón, que trajo el gobierno de Rafael Correa para que haga una evaluación de la justicia. Ahora, ¿usted tiene algún caso en particular que se le haya puesto sobre la mesa al doctor Gustavo Yalc, en donde se demuestra toda esta injerencia en la justicia, en donde se aplicó el favoritismo y la venganza en caso de que esos jueces no hayan obedecido a los altos funcionarios del Estado? Janet, nuestras pruebas no se sustentan exclusivamente en los correos, no se sustentan en el tema del error inexcusable, no se sustentan en los ex jueces nada más. Todo aquello conforma una gama gigante de pruebas sustentadas, documentadas, testimoniales que hemos presentado al Consejo de Administración Legislativa y que tendrá que valorar y evaluar ante la mirada de un pueblo ecuatoriano. Pero hay casos que son emblemáticos para el análisis de la intromisión de la justicia en el Ecuador. Uno en Cuenca, ¿no?, en donde un ciudadano pone una demanda directamente al Ministerio de Gobierno. Aquí está la demanda. Esta es la demanda que se pone al Ministerio de Gobierno en el año 2010. Pero esta demanda que se suscitó en el año 2010 la pusieron directamente al doctor Gustavo Yalc, porque él era ministro de gobierno en aquel entonces. Esta demanda le citan al doctor Gustavo Yalc, tengo aquí las citaciones, 13, 14 y 15 de diciembre del año 2010. Por lo tanto, el doctor Yalc pasa a ser parte procesal o sujeto procesal, como llaman los juristas en este caso. Pasan los años, Janet, pasan los años. Y se viene el juicio por un lado y obviamente el doctor Yalc llega a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Resulta que el juicio se sentencia a favor del ciudadano cuencano. Se sentencia porque vulneraron sus derechos y manda a pagar al Estado alrededor de $270.000. Más resulta que se pone una queja por parte del Ministerio de Gobierno, obviamente ya no es el representante, el actual, se pone una queja al Consejo de la Judicatura y, oh sorpresa, resulta que el doctor Gustavo Yalc, el propio doctor Gustavo Yalc, con su voto favorable, sentencia, o diría yo, destituye a los jueces que sentenciaron en su contra.
porque es parte procesal. Y eso, Janet, es lamentable porque además viola plenamente el principio constitucional de independencia que está determinado en el artículo 232, en donde nadie puede involucrarse en temas que tengan interés personal. Esto es una intromisión perversa de la justicia. En donde, asambleísta, me imagino que al destituir a esos jueces y querer no darles la razón, entonces también se salvó de pagar parte de esos 270.000 dólares que había que pagarle al ciudadano, porque pues el Estado puede hacer el proceso de repetición, ¿verdad? Para que esos funcionarios respondan por sus malos actos. Efectivamente, Janet, la propia Procuraduría General del Estado, de oficio, debería asumir un proceso de repetición, en este caso, en cuyo caso podría eventualmente terminar sancionando de manera directa al propio doctor Yal con un tema de carácter inclusive pecuniario. Por lo tanto, existía interés y ahí hay una intromisión directa, más allá que además el proceso es perverso, es un proceso ilegal, nuevamente incide en el error inexcusable que ha sido criticado y vea usted cómo se va configurando todo un esquema de intromisión en la justicia, vulnerando la independencia de la justicia ecuatoriana, que eran funciones directas del Consejo de la Judicatura y que no las cumplió. Y en ese contexto nosotros hemos asumido valientemente la postura de presentar un juicio político que lo formalizamos el día de ayer con el cumplimiento de todos los requisitos y que esperamos que el CAL lo dé paso en los próximos días. Bueno, yo le quiero comentar, asambleísta, que aquí a las puertas de este canal de televisión todos los días llega gente con quejas en contra del Consejo de la Judicatura, de la Justicia, de algunos jueces corruptos, de algunos fiscales corruptos, y exigiendo, teniendo la esperanza que tal vez presentando sus casos aquí a través de la televisión puedan recibir la justicia que el Estado tanto ofrece y promete. Y entre todos los casos que me han entregado, recibí que creo que es una prueba más de las irregularidades que ha cometido el Consejo de la Judicatura. Es una disputa de un predio en Santo Domingo de los Áchilas, no vamos a ahondar en el caso porque ese no es el punto, pero resulta que aquí el Consejo de la Judicatura sí cumple todo el proceso que se le está reclamando al doctor Gustavo Yal, que no ha cumplido. Entonces, aquí tengo que el doctor Marcelo Torres Paz, director provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas, recomienda que se le destituya a un fiscal corrupto. Aquí está señalada la recomendación en donde pide que se le destituya a ese a ese fiscal corrupto. El caso pasa al Consejo de la Judicatura, al Pleno de la Judicatura, y resuelven aplicar el artículo 109, dice, por sus actuaciones como fiscal provincial de Santo Domingo de los Áchilas, responsable de haber incurrido en error inexcusable dentro del proceso tal, falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 7, que de acuerdo a eso dice que es la destitución. Por faltas gravísimas. Exacto, por faltas gravísimas. Y adivine qué hace el Consejo de la Judicatura, asambleísta. Lo suspende por 10 días. Es decir, se contradice a sí mismo. Yo le quiero entregar, porque este caso me parece también prueba suficiente de cómo manipulan la justicia. Resulta que este fiscal, al parecer, es íntimo amigo de uno de los asesores del señor Gustavo Yal. Así que ojalá usted lo pueda integrar al proceso, este caso también con tanta evidencia. Pero por supuesto, Janet, primero lo vamos a analizar a profundidad. Nosotros tenemos casos similares en donde existe discrecionalidad por parte del Consejo de la Judicatura para la aplicación de sanción. Usted me decía que habían citado el artículo 109, numeral 7, lo cual determina destitución. Así y determinan solo sancionando con una suspensión. Y a ello se suma de que pasa a ser juez. Claro. Luego de un concurso por parte del Consejo de la Judicatura, aquel fiscal que fue sancionado, disque solamente por suspensión cuando estaba determinado para eso. Así es, asambleísta, y aquí también le tengo ese documento en donde usted puede probar que luego de que el mismo Consejo de la Judicatura reconoce que cometió faltas gravísimas de este fiscal, no lo destituye, sino que solo lo suspende, quién sabe por qué, ojalá el señor Gustavo Yal que algún día le explique eso, y luego resulta que está entre los mejores ecuatorianos para ser juez, calificado con 95.5. Estas son las cosas que están sucediendo en nuestra justicia. Y así dicen, y se pasan haciendo toda esa campaña publicitaria diciendo que en el Ecuador la justicia ha cambiado. No, y es perverso. Yo creo que tenemos que analizar el documento porque se prevé a casos similares que hemos tenido nosotros que analizar, en donde efectivamente parten de un hecho de sanción y van a concursar en estos concursos de jueces y terminan siendo puntuados como los mejores ecuatorianos. De ahí que también hago una advertencia. A nosotros nos preocupa mucho el tema relacionado con el actual concurso. Ante los hechos, ante la configuración de esta denuncia que han hecho sociedad civil,
ciudadanos, judiciales, exjudiciales, políticos, el juicio político, ¿usted cree que sería prudente por ética que se continúe con el concurso del reemplazo de los 9 jueces? Estamos analizando y probablemente medidas que tomemos desde la Asamblea Nacional porque es necesario reivindicar también la dignidad de este espacio que ha sido el antro de corrupción del correísmo a través de la impunidad que la justicia ecuatoriana genera. Asambleísta, durante la comparecencia del doctor Gustavo Yalc, tal vez a usted sí le contestó qué opina el doctor Gustavo Yalc de que el señor Alexis Mera, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, esté llamando pues a jueces incluso durante las audiencias para decirles lo que tienen que hacer y advertirles que si no se atengan a las consecuencias. ¿Qué dijo pues el doctor Gustavo Yalc? Vi aquella intervención aquí del doctor Yalc, en donde de manera vergonzosa decía, no debía haberle contestado el teléfono, válgame Dios. ¿Qué vamos a esperar entonces de un Consejo de la Judicatura que tiene la responsabilidad institucional de poder salvaguardar la independencia de la justicia? Ahí debía haber tomado acciones, no decir, no es mi culpa, no debía haberlo contestado, y es un tema del doctor Mera. Yo le voy a mostrar, Janet, y aquí es importantísimo, una de las pruebas más importantes que tenemos en el proceso del juicio político, en donde ese audio que usted presentó aquí, también se lo cristaliza documentadamente, porque el doctor Mera, previamente cuando era secretario jurídico de la Presidencia de la República, remite un escrito a los jueces del Tribunal Distrital Contencioso de Portoviejo, en donde en la parte pertinente les advierte y le dice, en virtud de lo antedicho, me veré en la obligación, si ustedes no acatan lo que hemos mencionado, me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura, escuche bien, Janet, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia. Vea usted cómo advertía y amenazaba a los jueces, pero ahí no queda el problema. No contento de ello, le remite en fecha 14 de febrero, firmado con puño y letra por el doctor Alexis Mera al doctor Gustavo Yalc, dándole a conocer que él ha advertido, ha amenazado a los jueces. Esta omisión por parte del doctor Yalc es lo que le lleva plenamente a un juicio político porque ha incumplido con las funciones del Estado. Y no hay sociedad libre sin justicia independiente, y esa lucha no nos cansaremos de mantenerla presente en la Asamblea Nacional. Y mientras no haya justicia, seguirá habiendo corrupción a los niveles que estamos viendo en este momento en nuestro país. Muchísimas gracias, asambleísta Berna, por estar esta mañana con nosotros.